Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ven, hice un Teletubby. Nada más hice uno porque los demás son lo mismo, nada más hay que cambiar el color. Espero que te guste mi tutorial y que sea fácil de entender. Lo que va a variar en todos los demás Teletubbies es el color y el adorno de arriba de la cabeza. Mide 30 centímetros de alto, un poquito más de 30 centímetros de alto, incluido el adorno. Espero que te guste. Cambia nada más el tono de la carita, porque como que escogí un tono muy clarito, no me late mucho, pero si le pones un tono más oscurito, como más a tono rosa, quedaría mejor. Pero a mí me gustó, o sea, la verdad sí me gustó. Espero que te guste a ti también. A continuación doy la lista de materiales para tejer este muñeco y espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito te invito a que te suscribas. Ojalá te animes, subo muy seguido el tutorial, a veces subo diario, pero a veces de veras que luego por cualquier cosa no subo, ya sea de que estoy cansada o algo, pero procuro subir muy seguido los tutoriales. ¿Ok? Espero que te guste este tutorial y nos vemos. Hola, miren, ya vieron que hice un Teletubby. Decidí hacer el morado, pero ustedes pueden hacer cualquiera. La base es esta, aunque veo que son de diferentes tamaños, pero pues yo creo que si los hacen iguales no hay problema. Voy a necesitar el color que es blanco, digo es rojo, amarillo, verde o morado. Y el color carne sí lo necesitan. Ese no puede cambiar, pero los demás colores sí. Yo voy a usar estambre angorita, pero en su caso pueden usar cualquier tipo de estambre. Ese no sería ningún problema. ¿Qué más? Esto es para el cuerpo y lo demás es para la cara. Voy a necesitar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Voy a usar un gancho del número 3. Ok. Y creo que es todo lo que necesitamos. La parte de arriba de los Teletubbies va a ir cambiando, pero en esencia les voy a enseñar a hacer la tirita para hacer la figura que va arriba de la cabeza. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con los brazos para que de ahí ya partimos para hacer el patrón. Ok, también vamos a necesitar un poco de estambre gris para... Traen como una etiqueta en el estómago o en la pancita. Y entonces la voy a tejer, ¿sale? Ok, miren, ya quedó la mano y vamos a tejerla. Vamos a comenzar con 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y ahí comienza el primer punto, que en este caso será un aumento. Tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, punto por punto. Ok, vamos en la vuelta 7, pero voy a rellenar, ya rellené la manita y vamos a hacer. En la vuelta 7 es una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok,
y la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejemos y rematamos. Y así hacen la segunda manita, ¿ok? Entonces de la 8 a la 15 punto por punto, lo tejo y remato y relleno. Ok. Miren, ya quedaron las dos manitas. Entonces vamos a comenzar a hacer las piernitas. Para eso voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena y hago un punto, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y aquí estoy enojada porque Checo quedó en 11º lugar, o no, en el lugar 11 de la pole position de la carrera. Sí, soy fanática de la Fórmula 1. Ay, no. Ellos se van a decir, ay, ahorita está de moda. No, ya tengo años. Pero como que ahorita se puso de moda. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ahí. Ok, en la vuelta 6 y 7 tejo una cadena y tejo punto por punto. ¿Sale? Son 24 puntos bajos, pero tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. ¿Ok? Y nos da un total de 18 puntos bajos. Ahí está. Y la 12. Cierro la vuelta. Y en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago una disminución. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo
Si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no remates, por favor. ¿Ok? Entonces, como yo voy en la segunda pierna, entonces tejo de la 10 a la 18 y regreso para poder unir las piernas. ¿Ok? Si se fijan, ya rellené la piernita, el pie, para que no me cueste trabajo. Entonces, lo tejo y regreso de la 10 a la 18. Ok, miren, ya terminé las dos piernitas y les dije que hasta la vuelta 18 y no es cierto, es hasta la vuelta 16. Pero no se preocupen, lo voy a anotar en el video para que no haya problema. Ay, es que es la inercia de hacer las cosas. En la vuelta 17, ahora sí voy a unir las piernas. Son una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo las piernas y ahí, donde dé, clavo y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va hoy 1, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ok, sí, así va. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenas flotantes que quedaron aquí. 2 y 3. Y luego tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos donde tejí los 3 puntos bajos de las cadenas. Luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ok. De la vuelta 19 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 12 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. En la anterior nos dieron 36 y en esta son 2 puntos bajos, un aumento 12 veces y nos da 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y en la vuelta 20 a la 22, dejen marco, espérenme. Vamos a tejer punto por punto. Ok, estoy en la vuelta 20
lo tejo punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? A ver si me sale gordito. Ay, es que lo quiero gordito desde abajo, pero a ver si me sale. ¿Sale? Entonces, de la vuelta 20 a la 22, punto por punto. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 12 veces. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución. A ver. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok, seguimos tejiendo. Ok, en la vuelta 26, dejen pongo la regla, porque si no me voy a perder. Voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 27 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Ahí está. Ok, ahí está. De la vuelta 27 a la 30, punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 31 voy a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok. De la vuelta 32 a la 34 voy a tejer punto por punto. Dejen marco. A ver. Ahí está. Entonces, de la vuelta 32 a la 34, punto por punto, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 35 vamos a unir los bracitos. Dejen quito el contador. Ay, me dolió. Ahí está. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Parto a la mitad del brazo y lo atravieso. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro bracito y lo parto a la mitad.
atravieso y son 1, 2, 3 y 4 y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Pues creo que se agarró lo gordito que quería. Ok. En la vuelta 36 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. En la vuelta anterior nos habían dado 18 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5, una disminución y otra vez 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Voy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, en la vuelta 40 vamos a cambiar el color. Corto y vamos a doblar la puntita del estambre nuevo y lo tejo. Jalo el morado y yo hago un amarre. ¿Ok? Así. Vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 12 veces.
y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok. En la vuelta 42 vamos a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 43 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 42 puntos bajos en cada vuelta. Cierro cada vuelta con un punto deslizado y la subo con una cadena. Entonces lo vamos a tejer y regreso. Punto por punto. Ok. En la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 55 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 4 puntos bajos, 4, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 56, espérame, voy a introducir el palito y le voy a poner silicón líquido. Este es para sostener. Le pueden cortar la punta si quieren y si es para un bebé, puedes omitirlo o ponerle barra de silicón dura. Entonces, ahí está. Ahí. Y eso hace que se sostenga la cabeza. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Así. ¿Ok? En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 58 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución. Ok. En la vuelta 59 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Lo tejo. Ay, espérenme. Y regreso.
¿sale? 6 disminuciones, lo tejemos, dejamos estambre para rematar y coser el centro de la cabeza, ¿sale? Ok, vamos a hacer el círculo para cubrir la cabeza. Entonces vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4. Ok, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, perdón, ahí está. En la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Dejen y marco porque ahí está. Me pierdo. Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren. Había dicho vuelta 16, pero tuve que deshacer 2 vueltas, pero también lo voy a indicar, que es hasta la vuelta 14, porque no me queda. Entonces, ¿qué va a pasar en la vuelta 15? Subo con una cadena y hago una cadena, hago un punto bajo y tejo 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí hago un punto bajo. Ah, pero espérenme. Voy a marcar donde está el número 10
y vamos a hacer esto. Es que no puedo tejerlo fuera del cuello. No me acordaba. Así. Lo van a poner y hago 10 puntos bajos y clavo aquí el punto bajo. Ahí está. Ahora sí, quito la marca y vamos a hacer esto. Tejo punto por punto esta vuelta hasta llegar a donde habíamos tejido. Sé que es complicado, pero es que si no, no va a quedar. Entonces tejo 38 puntos bajos, no, 37 puntos bajos hasta llegar aquí. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De hecho, pueden hacerlo así. Miren, ya que lo quiten, o sea, ya que llegaron ahí, lo quitan el gorrito y lo van a hacer así. Punto por punto. Es más fácil. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 37 puntos bajos hasta llegar a la orilla. ¿Sale? Ok. Ahora, en la vuelta 16 voy a hacer esto. Una cadena y voy a tejer 10 puntos bajos. Ah, bueno, no. Primero ahí mismo tejo un punto. ¿Sale? Y luego tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Estoy tejiendo punto por punto en las cadenas. 6. Ay, espérame. 7. Yo creo que mejor agarro hacia el gancho. 7. 8. 9. 10. Y luego tejo ya punto por punto hasta el otro lado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y aquí rematamos en donde empecé. ¿Ok? Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer esto. Miren, ya está quedando. Sí me está costando trabajo, pero creo que es lo más viable para hacerlo, para que se vea bonito. Ok, vamos a tejer una cadena y voy a tejer 5. Ahí mismo voy a hacer el primer punto. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Y hago una disminución. Así. 6 veces. Y lo tejo y me da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución.
Es así. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó y voy a rematar. Ok. Sí me costó. Indudablemente me costó. Ok, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Iba a es que miren, iba a pegar esto para que no se vea, pero creo que le voy a dar unas puntaditas en color morado y ya quedó. ¿Sí? Entonces, miren, tengo este retacito. Vamos a hacer unas puntadas para que no se vea. Si quieren, si no, no se preocupen, los pueden dejar así. No se ven de todas maneras, pero vean. Entonces hago el nudo y hago esto. Así. Me van a decir, es que lo hubieras hecho más cerrado. No, es que te cuesta trabajo. Por eso no lo puedo cerrar tanto al momento de tejer, porque cuesta mucho trabajo. Y miren, me quedó aquí una bola. Ahí está. Y lo paso así, entre el estambre. Sí, no se puede, porque si no, no hubiéramos podido tejer. Entonces, hago lo mismo del otro lado. Ay, mira, ya quedó. Ahí está. Y entonces, si quieren pegarlo, lo pueden pegar. Pues sí, vamos a pegarlo. Creo que no. No me afectaría en nada. Uy. Y voy a hacer esto. Por la orilla. Y ya nada más lo acomodo. ¿Ok? Y este lo vamos a guardar. Lo voy a esconder con... Que de hecho lo puedo esconder así. Miren. Ahí está. Ya quedó. Al cabo va a quedar pegado. ¿Sale? Es que estoy viendo lo de los ojos que van a quedar como muy grandes. O no sé. ¿Cómo ven? No, ¿verdad? Creo que sí quedaron. Entonces. Iba a ser de hecho la cabeza más grande, pero creo que se vería mal. A ver si voy a pegarlas aquí. Disculpen el tanteo. Es que ahora sí que no sé en qué vuelta. Pero por lo regular es entre la 46 y 47. Así. Ay, disculpen, es que mi esposo está viendo la repetición de la Fórmula 1. Pero creo que no se oye. Así que estamos bien. ¿Sale? La naricita ahorita la hacemos, pero primero... bueno, de una vez. Vamos a hacer la nariz. Y voy a ver si la hago igual. Hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro la vuelta. Jalo el de abajo. Y vean.
corto y remato. Entonces vamos a hacer esto. Así hago un amarre con las puntitas, corto el excedente. Ahí está. Y voy a hacer esto. Así. Hay uno que tiene la piel un poquito más oscurita. Sería cuestión de que cambiaran los colores solamente, ¿eh? Porque el verde sí tiene la piel un poquito más morenito. Así. Ahí está. Ahora, la boca no la iba a hacer de fieltro, pero creo que sí va a ser lo mejor. Porque veo que está como un poquito grande. A ver. Yo creo que el fieltro es uno de los artículos que no puede faltar en nuestra casa, porque es con lo que puedes ir rellenando. Ay, me quedó como muy grande. A ver. A ver si así. Creo que sí. Ahí está. Vamos a pegarla. Así. Ay, ahí está. Se me pegó en la mano. Ay, 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 ay. Así. Ay, espérame. Ahí. Ahora nos falta el cuadrito gris que llevan aquí. Ah, es una pantalla, ¿verdad? Ahorita me llegó el flashback. Hay que hacer la pantalla y esa la vamos a hacer así. Ok, la pantalla la vamos a tejer con, a ver, son 10 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Sí, más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 10 puntos bajos. Así. Vamos a tejer. ¿Cuántas vueltas eran? A ver. Vamos a tejer. Vean. Giro el tejido. Y tejo otra vez 10 puntos bajos. Y de la vuelta 2 a la 6 tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, voy a rematar en la vuelta 5 porque así me quedo mejor a mí. Pero si tu estambre aguanta un poquito más o una vuelta más, no importa. Pero miren, va aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo voy a unir. ¿Ok? Lo uno. Así. Lo pongo en medio de la pancita. Y lo uno. Vamos a coserlo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer las orejas. Ok, miren, ya quedó la oreja. Ay, no me está convenciendo, pero a ver.
Vamos a ver, lo voy a intentar. Es que no es un personaje que me guste mucho, la verdad. Pero creo que sí me está quedando. Ok. Vamos a hacer primero la parte morada y luego la... O bueno, es lo mismo. Miren, vamos a empezar con la rosita, con la carne. Voy a hacer 5 cadenas, 3, 4 y 5. Esto es prácticamente lo mismo con la morada, nada más que la morada lleva una vuelta más, ¿ok? Son 5 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejemos 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la quinta cadena hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y en estas cadenas flotantes voy a empezar a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la última hago un aumento. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 es una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 subo con una cadena, hago un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento, un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Hasta aquí cierro y remato el color carne. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el color morado, pero no rematen porque nos falta una vuelta más. Voy a tejer hasta aquí en el morado y regreso. Ok, una disculpa, es que tuvieron fiesta mis vecinos y la música estaba muy alta. Bueno, no tanto, pero sí sale en el video, entonces preferí mejor esperarme. Y ahorita es muy temprano y la luz como que no entra mucho. Por eso uso lámparas. Y por eso ayer no subí video, porque sí, sí, pues la fiesta empezó temprano y terminó tarde. Ok, miren, hasta aquí hice lo mismo que hice en el color carne. Que júrenlo que sí es carne, nada más que es muy, muy suavecito. Y creo que hubiera quedado mejor un poco más oscuro el color. En color carne tirándole más a rosa que a blanco. Pero vamos a ver. Ustedes le pueden poner el tono correcto y ahí ayudaría muchísimo. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego un aumento.
y cierro la vuelta. Voy a dejar un poco de estambre para coserlo al cuerpo. ¿Ok? Así. Y voy a pegar este aquí. ¿Sale? Aquí adentro. Voy a dejar un poquito de distancia para poder unir la oreja a la cara, a la cabeza más bien. Ay, es que estoy desvelada. Hasta eso no duró mucho la boda. Fueron hasta la 1 de la mañana. Pero yo ya me quería dormir. Y no podía. Ya cuando dijeron, demos la despedida a los novios, dije, ya terminó. Siguieron media hora después, pero ya fue menos. Pero pues sí, no podía dormir hasta que se fueran. Ok, miren, lo pegué a 2 líneas de la orilla, más o menos, y entre la boca y los ojos. Entonces, miren, voy a ir así y lo voy a pegar acá. Y lo voy a poner un poquito sesgada. Y entonces agarro pellizquito, así. Así. Hoy está haciendo un calorón acá en México. Ay, pero brutal, o sea, yo vivo en uno de los estados más fríos del país. No, estaba insoportable. Ayer fuimos a comprar un pedacito de pasto, porque las que me siguen en Instagram saben que construí mi casa. Entonces, apenas pudimos nivelar el terreno. Y pues ya dije, ay, de una vez que está limpiecito el terreno, antes de las lluvias, dije, voy a poner el pasto. Para que ya, ahorita que empiece a llover, ya jale el pasto. Por mientras, si no llueve, yo lo voy a regar, pero... Y miren, lo cosí de aquí a acá. Esta parte tiene que quedar escondida. Ahí está. Ah, y lo mando a otro lado. Ay, les decía, y entonces ayer le digo a mi esposo, pues tengo 100 pesos, a ver si consigo el pasto. Y se empezó a reír y me dijo, ay, chaparra. Así me dicen aquí, me dice mi esposo chaparra. Es un modismo aquí de México. Miren, le voy a poner una gotita de silicona aquí atrás. Y me dijo, no creo que los encuentres. Y cálmense, a 35 pesos, como $1 y cachito. $1, ¿qué será? $1, no, porque no es $1.50. No, sí puede ser que sea $1.50 el metro de pasto. Y el chico me regaló más pasto. Ay, Dios, se lo regresé de veras porque... No, me costó 105 pesos los 3 metros que compré. Y ahorita que lo puse, bueno, que ayer que lo puse, yo dije, ay, creo que me dio más. Y sí, me dio más metros. Ay, no, de veras que qué suerte tuve. Porque dije, no, en Metepec va a estar carísimo. Aquí por mi casa va a estar caro. Y fui al Floracopio, que es donde venden muchas plantas. No, pero para mí es un martirio ir porque no tengo que comprar y que veo un trébol morado de 90 pesos. Son como, ¿qué? Casi $5. Y yo tenía ganas de uno, pero dije, no tengo. Pero pues ahí luego juntaré. Miren, ya quedó.
Entonces, ahora vamos a hacer la tirita para el adorno de arriba. Esta tirita la vamos a hacer para todos. Y ya ustedes le dan la forma. Miren, son 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Así. Jalo. Y vamos a tejer de la vuelta 2. Miren, es una cadena y tejo 4 puntos bajos. 3 y 4. Empujo hacia abajo, hacia abajo y jalo lo que ya tejí. Y cierro con un punto deslizado. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 20. A ver, tentativamente. Para que podamos hacer el adorno. Ok, estaba viendo que el adorno es diferente en cada muñequito. Entonces, tú vas a tejer el número de vueltas que necesites para cada adorno. Si ves que el adorno se ve muy grande con 20 vueltas, haces 15, haces 10 y le das la forma, ¿ok? En este caso, el moradito trae un triángulo. Entonces, voy a hacer 20 vueltas, las tejo y regreso para que vean cómo les voy a dar la forma, ¿ok? No rematen hasta que yo diga cuánto es seguro ya rematar. Primero vamos viendo con 2, 4, el número de vueltas, a ver cuántas necesito. Pero sí tenemos que ir haciendo la forma para que nosotros nos demos idea de cuántas vueltas necesitamos. Por eso les dije que 20 vueltas tentativamente. Y entonces vamos viendo y voy tejiendo. Voy dando la forma y voy tejiendo. ¿Ok? Entonces tejo y regreso. Ok. Miren, hice 14 vueltas y sí quedó el triangulito. Entonces voy a rematar dejando estambre para poderlo unir. No sé si rellenarlo. Yo creo que no, porque está muy pequeño. Entonces, vamos a darle la forma. La de si es círculo, pues está fácil, ¿no? Así. Es un círculo. Hay uno que es una curva, ¿no? Y miren, ya quedó. En este caso es triángulo. Entonces, voy a darle la forma de triángulo. Entonces, vamos a hacer esto. En el mero centro del muñeco, de aquí de la coronilla, aquí, voy a unirlo, ¿ok? Déjenme ver aquí. Aquí. Y entonces hago esto, cruzo los dos lados. Así. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y vean. Pueden rellenarlo, ¿eh? Eso es al gusto. Ahí. Y vean. Hice 14 vueltas. No hice las 20, son 14. Y ya quedó. Entonces, aquí atrás voy a unirlo así, para que quede bien. Ay. Y remato. Acuérdense que si lo quieren de otro tamaño, con cambiar el estambre, el grosor y el gancho, ya con eso quedó.
¿Ok? Espérenme que... Ahí se nota que estoy desvelada. Ahí está. ¿Sale? Y entonces lo mando a otro lado. Ahí está. Y listo. Ok, miren, ya quedó. Y el muñeco mide más o menos 26 centímetros de alto. A ver, si quieren vamos a sacar una regla. Y voy a medir. Pero no, saben que yo creo que está más grande. Entonces, vamos, ay, déjenlo paro bien. Ahí está. Y vamos a hacer esto. No, 30 centímetros de alto. Mide 30 centímetros de alto. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Ya quedó. Ahora sí que ya quedó. Para hacer los demás, nada más cambian el color. Y ya quedó. Y lo que cambia es la partecita de arriba, que eso ya es, ya saben, es como tejer la tirita y ya la hacemos. El tono de la piel como que sí me quedó un poco clara, pero ustedes lo pueden modificar con un color carne más fuerte. Y ya con eso queda. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos para el siguiente tutorial. Bye.